Hola, ¿qué tal? Le habla el pastor Robin y un saludo también de parte de la profeta Berito y un saludo a todas las iglesias de Tierra Santa, de Ñuñoa, de Quilicura, de Curacaví, de Cerrillo, y un saludo a todos los pastores también que nos están viendo, a los que están de vacaciones, a los que están por salir. Así que un gran saludo a todos. Ahí, hola Mauricio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y a todos los que nos escuchan. Así que vamos a orar también para entrar en tópico. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta noche. Y oramos para que tu gracia y tu favor venga sobre mí, para que venga la sabiduría y pueda fluir, Señor, tu palabra para ser un alimento sólido para nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El tema que se llama hoy día, que vamos a tocar hoy día, se llama la vida que vence. La vida que vence. Mire, para nadie es un misterio que ser cristiano es una lucha. De hecho, la palabra dice que las armas de nuestra milicia, de nuestra lucha, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hemos hablado que no hay que darle lugar al diablo, porque él se mete cuando le damos nosotros derechos legales. Hemos enseñado de legalidad, de que la ley, la palabra es una palabra de ley, que si uno se sale, el Señor dijo, buscar el reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. El reino y su ley, el reino y su justicia son la ley, la palabra de jurisdicción que tiene la constitución del reino. Entonces, el domingo yo hablé sobre el oír la voz de Dios, la importancia que tiene el oír la voz de Dios para vencer, para conquistar, para lograr cosas, la importancia que tiene el oír la voz de Dios. Eso yo lo prediqué el domingo y no se lo pierda este domingo que viene, la segunda parte, que se viene muy, muy, muy potente. Pero hoy día quiero hablar de la vida que vence, pero siempre va ligada a los temas uno a otro, donde Dios nos marca el camino y las cosas a tomar en cuenta para que nosotros seamos más que vencedores. Entonces el tema se llama la vida que vence. Y hemos enseñado lo que es una ley. Una ley es algo que está establecido, que es inquebrantable y que tiene el poder para hacer lo que está dicho en esa ley. Cuando nosotros vimos la enseñanza de la ley y la gracia, ¿se acuerdan? En la Escritura, vimos el conflicto interno del hombre al tratar de querer cumplir esta ley. Y vimos este conflicto lo refleja Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 15, y de ahí saltamos al 18, del 18 al 21. Romanos 7, capítulo 7, versículo 15, y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sáltese al 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ponga atención, ¿dónde está el problema? No mora el bien. Porque el querer el bien, como persona natural, está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Precisamente eso hago. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Que el mal está en mí. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? Según este versículo, en mi carne. Y también, Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, habla de una dimensión, póngame atención, mayor, una dimensión mayor, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús.
y dice que me ha librado esta ley del espíritu de vida. Por eso es importante escuchar y oír lo que Dios está diciendo para poder entenderlo. Primero, sabemos que en nuestra carne, en nuestra naturaleza normal, dice el mal está en mí, en esa carne, en mi carne es. Pero también vemos las respuestas de Dios y los recursos que Dios nos da, como Romanos 8.2, que dice que habla de una dimensión mayor y que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús y que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Repítalo conmigo. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero la palabra también dice que nosotros tenemos que saber algo, tenerlo intrínsecamente sabido, y que es saber algo que es una lucha primero. Romanos 6.6 dice, sabiendo esto, o sea, es algo que tenemos que saber para poder tener victoria, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, diga conmigo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, este que nos hace caer, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y también, obviamente, la palabra habla de negar al yo cada día. Entonces, la vida que vence es saber y accionar esta verdad. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, lo que llego a vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, por una parte, sabemos que la vida vencedora es Cristo. ¿Cuál es? Cristo. Cristo es la vida vencedora en nosotros. Y también que esa vida vencedora consiste en que Cristo viva en nosotros. Si no vive en nosotros, nunca vamos a poder, siempre va a aflorar el pecado que está en la naturaleza carnal. Por eso que tenemos que crucificarla, matarla, para que Cristo viva en mí. Entonces, esa vida verdadera, vencedora, consiste en que Cristo viva en nosotros. La pregunta que vamos a ver es cómo debemos hacer para que Cristo llegue a ser nuestra vida y además viva en nosotros en victoria. Esa es la gran pregunta. Lo repito, ¿cómo debemos hacer para que Cristo llegue a ser nuestra vida y además viva en nosotros en victoria? ¿Le interesa saber? Amén. Entonces, saque papel y lápiz, tenga los conceptos ahí para anotarlo. Dice, comencemos con la clave del versículo. La clave del versículo dice, y ya no vivo yo. Diga conmigo, ya no vivo yo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Diga, ya no vivo yo, repítalo, más Cristo. Ya no vivo yo, más Cristo. Estas 6 palabras significan victoria. En tanto que se cumpla, ya no vivo yo, y más de Cristo, la victoria estará asegurada y todos los problemas quedan resueltos. La pregunta de rigor es, ¿cómo puede un cristiano dejar de ser él para ser Cristo? O sea, lo vuelvo a repetir. La pregunta de rigor, la pregunta fundamental acá es, ¿cómo puede un cristiano dejar de ser él para ser Cristo? ¿Le interesa? Comenzando por la muerte. Con Cristo estoy juntamente, o sea, juntamente significa unido con Él en su muerte, crucificado, y ya no vivo yo. O sea, aquí viene la negación, ya no vivo yo, la negación, más vive Cristo en mí. Lo repito. ¿Cómo comienza esto? Comenzamos por la muerte. Entender que mientras nosotros estemos vivos, nunca vamos a tener victoria. Por muy excelentes dones, gracia que tengamos, talento, no. El gran tema es que Cristo en mí es el que vence. Entonces, ¿cómo comenzamos? Con la muerte. Con Cristo estoy juntamente, o sea, unido con Él en su muerte, crucificado.
Y ya no vivo yo, que significa la negación, más vive Cristo en mí. Entonces, fíjese que este versículo se muestra lo que nosotros deberíamos saber. Por eso dice, sabiendo que el viejo hombre está muerto, porque fue crucificado juntamente con Cristo. Y el yo, el sí mismo, queda excluido porque el yo siento, el yo quiero y el yo pienso se debería negar cada día. Es algo que cada día se tiene que hacer. El yo, o sea, nosotros fuimos crucificados a muerte, pero nuestra alma tiene que negarse cada día. Por lo tanto, la persona que logra esto puede decir que ya no vivo yo. ¿Por qué la doctrina de nuestra crucifixión con Cristo en la práctica no ha producido resultados? Pregunta, ¿será que no la entendemos? ¿Será que estamos muy vivos y llenos de esperanza, de confianza en nosotros mismos? ¿Entendemos que yo me tengo que esforzar para ser mejor, pero no entiendo que yo tengo que morir para que Cristo viva en mí? Por eso que mi mentalidad, mi naturaleza, mi forma de pensar, todo tiene que ser transformado, cambiado, reemplazado. Mire, sigamos viendo este conflicto. Romanos 7, 21 al 24 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, si nosotros le damos cuerda, siempre nos vamos a desviar. Por eso es que hay gente que no me entiende cuando yo le digo, no dejes de congregarte. La palabra lo dice, como algunos tienen por costumbre. Porque aunque tú digas, no, si yo tengo a Dios, sí, pero el hecho de no escuchar una palabra, de no alimentarte, te vas secando. Entonces, queriendo hacer el bien, hay una ley que en la medida que te alejas de Dios, el mal está en nosotros. Porque según el hombre interior dice, me deleito en la ley de Dios. O sea, el espíritu se deleita en la comida de Dios. Pero veo otra ley en mi carne, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. O sea, es más fuerte que yo, que me obliga, me sujeta, me esclaviza a vivir de los deseos de la carne. Entonces, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva a estar cautivo, preso a la ley del pecado que está en mis miembros, en mi carne. Y agrega, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta carne de muerte? Entonces usted tiene que saber que Dios tomó la iniciativa. ¿Cómo me dirá usted? ¿Qué ocurrió? A ver, te pregunto, ¿qué ocurrió con su viejo yo en el momento de la salvación? ¿Lo tienes claro lo que pasó? La palabra dice que murió. Su ser interior, tu ser interior, que estaba controlado por la vieja naturaleza, que heredó de Adán, murió. Y eso es algo que tú y yo tenemos que saber para tener victoria, para caminar con identidad, para saber cuál es nuestra posición en Cristo. Entonces, ¿cuál fue el método de la ejecución? La crucifixión con Cristo. Cuando usted recibió a Cristo, muere, recibe el Espíritu y resucita. Entonces, ¿cuál fue el método de la ejecución? La crucifixión con Cristo. Por eso que Cristo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice que juntamente Él nos puso en la cruz. ¿Por qué necesitaba morir el yo? Porque el yo, el alma, es independiente y es desobediente a Dios. Así que tiene que morir, porque si no nunca se sujeta. Y tampoco puede. Dios ha juzgado que la muerte es el merecido destino de nuestra carne. Pero eso es una cosa que nosotros tenemos que hacerla y practicarla. Por decirlo de alguna manera, Dios perdió toda esperanza en nosotros. Por eso que nos incluyó en la crucifixión con Cristo. Y lo primero que Dios requiere de un cristiano, después de que es salvo, precisamente por eso que habla del bautismo. ¿Qué es lo que es el bautismo en sí? El bautismo es la sepultura, es el reconocimiento de nuestra muerte. ¿Dónde está eso, pastor? En Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6.
Romanos 6, 3 al 6, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados, vuelvo a repetir, juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Diga conmigo, en vida nueva. Nosotros tenemos que entender, ¿se acuerda cuando el Señor habla? A eso se refiere. Óyeme, Israel, óyeme, Tierra Santa, lo que te estoy enseñando, lo que te estoy dirigiendo para que tengas una vida victoriosa. Entonces, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, tú y yo no podemos resucitar a una nueva vida si no morimos primero. O sea, nadie resucita si primero no muere. Entonces, hay algo más que tienes que saber. ¿Qué más, pastor? Colosenses capítulo 3, versículo 3. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que habéis muerto. El alma patalea para ponerse en vida. Mira, si tú estuvieras muerto, yo estuviera muerto, no tendríamos problema para ser mejorado en el carácter, para ser trabajado en el carácter, obedeceríamos, porque ¿qué es lo que se levanta? El ego, se levanta la carne, el alma, el rechazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber según Colosenses 3:3? Que habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Por eso se nos instruye a no conformarnos al sistema que traíamos, sino a transformarnos por medio de una renovación constante del entendimiento de la mente. Si no, nunca vamos a asociar lo que Dios nos está diciendo. Y eso es no escuchar la voz de Dios. Ahora, cuando usted y yo no hacemos el cambio y decidimos caminar en los viejos caminos o en los viejos patrones de pensamiento o de comportamiento, ocurren varias cosas interesantes. Número uno, cuando usted y yo decidimos caminar en los viejos caminos, en los viejos patrones de comportamiento, lo primero que hacemos, violamos o viola su nueva naturaleza. Entonces, aquí donde no entendemos en el proceso, en el discipulado, a veces no entendemos esta ecuación. Creemos que, recibimos a Cristo y listo. No, si esa es el primer portal. Pero es un proceso de crecimiento para que usted viva en abundancia y en victoria, que es lo que Dios quiere. Entonces, cuando nosotros no hacemos el cambio y decidimos seguir caminando en los viejos caminos, en los patrones antiguos, lo primero que hacemos es violar nuestra naturaleza. Número 2, nuestro comportamiento no va de acuerdo con quién es usted en realidad. Es la posición que Cristo le dio y la identidad que Cristo le dio. Usted está caminando, usted y yo, si caminamos en los viejos patrones, en los viejos caminos, nuestro comportamiento no va de acuerdo con quién somos en realidad en el espíritu. Número 3, usted no está dando muestras de estar siendo renovado ni transformado por el espíritu. Cuando sigue caminando una persona que dice recibir a Cristo y sigue con sus patrones antiguos de comportamiento, es porque no ha entendido la fusión, no ha entendido el cambio, no ha entendido que usted ya murió y tiene que dejar que Cristo lo forme a ti y a mí. La vida eterna incluye tanto la salvación como la victoria. Hay gente que tiene la salvación, pero vive en derrota, vive chamuscado. Entonces la vida eterna, tiene que saber, incluye tanto la salvación como la victoria. En la Biblia hay un hombre importante que vino al Señor Jesús y que le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. No sé si se acuerda del joven rico, que está en Lucas 18, del 18 al 27, no lo voy a leer todo, pero resumiendo, dice que el Señor le hizo una lista de condiciones muy rigurosas, porque le preguntó qué hay que hacer para heredar la salvación. Y el Señor le hizo una lista de 5 condiciones rigurosas. Le dijo: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Como diciendo,
no he quebrantado ninguno de estos mandamientos, por lo tanto, ¿hay alguna otra condición para mí? Porque entonces yo soy apto para obtener la vida eterna. Pero el Señor le dijo, no todavía, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pregunta, ¿significa esto que todos los que vengan al Señor tienen que vender todo lo que poseen y abandonarlo todo? No, de ninguna manera. El versículo 26 indica que algunos que escucharon estas palabras murmuraron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo entonces? Y en el versículo 27 está la respuesta. Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Entonces, el propósito de lo que dijo el Señor a este joven era demostrarle que la salvación y la victoria, hermano, escúcheme bien, abra su oído, la salvación y la victoria son imposibles para el hombre por sí solo. Cada vez que nosotros lo intentamos solos, sin Cristo, vamos a pasar chasco, vamos a vivir derrota, vamos a vivir dolores, sufrimientos. Entonces lo que está diciendo es que siempre te va a faltar algo. Tú por tus cuentas no puedes, yo por mi cuenta no puedo lograr la salvación y la victoria. Yo tengo que depender de Jesucristo. Todo lo hacemos con Él. Entonces, el propósito de lo que le dijo el Señor al joven era demostrarle que la salvación y la victoria son imposibles para el hombre por sí solo. Y este joven pensaba que era posible, pero el Señor se lo aclara. Tú dices que puedes guardar hasta 5 condiciones, pero te pondré una condición más. Tarde o temprano tendremos que reconocer que el primer paso hacia la victoria es comprender que no somos capaces por sí solos de ser victoriosos. Todos los que aquí presenten a través de las redes, todos los que aquí que están presentes, que me están viendo en este momento, a través de las redes, tienen algo que no pueden vencer. Amén. Todos tenemos algo que nosotros no podemos vencer. Para algunos puede ser su mal carácter, su mal genio. Para otros pueden ser sus pensamientos impuros. Para otros puede ser su incapacidad para llegar temprano a los lugares. Para otros puede ser la envidia, los celos, el rencor, el orgullo, la murmuración. Pero siempre, mi hermano, siempre hay algo que uno no puede vencer. Pero el hombre siempre tiene la esperanza que sí podrá hacerlo, solo. Pero es imposible, Dios te está mostrando, y ahí donde está dice, óyeme bien Israel, óyeme bien Tierra Santa, sin Jesucristo viviendo en ti, teniendo comunión, no puedes vencer. Y Dios nos deja una aclaración. En Romanos capítulo 3, versículo 4, no sé si les está pareciendo interesante esto, Dios nos deja una aclaración. Romanos 3, 4. Dice, perdón, Romanos 10. No voy a escribir al tiro porque no lo tenía escrito. 3 y 4. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, ojo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin que tenía la ley cuando fue hecha era llevarte a que por los medios tuyos y míos no podían vencer la ley, sino que era empujarte a un ser supremo que es Cristo. Por eso que dice, el fin de la ley es Cristo. La finalidad o el propósito que tuvo la ley entonces fue demostrarle al hombre que era impotente y era carnal y que por sí solo no podría lograr ni cumplir los mandamientos. Así que esto nos empujaba a depender absolutamente de Cristo. Esto nos empuja a depender absolutamente de Cristo. Por eso está escrito, el fin de la ley, el medio, el propósito, para que lo entienda mejor, de la ley fue llevarte a un ser superior, fue llevarte a alguien que sí lo había vencido, a alguien que sí lo había superado, a Cristo. Entonces, la ley en el fondo no fue dada para que la guardáramos.
La ley fue dada sabiendo, ojo, sabiendo que la quebrantaríamos. Porque el hombre por sí solo no puede vencer la ley. Y dice, cualquiera que se cae en uno es pecador de todo o es transgresor de toda la palabra. Entonces, donde no hay ley, no hay pecado. Porque la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas. Si alguien no te dice, esto, no hagas esto porque es pecado, no hagas esto otro porque es pecado, tú, donde no hay ley, no vas a saber. Entonces, para eso Dios encerró al hombre bajo la ley, para que entendiera que necesitaba un Salvador. Entonces, así lo está entendiendo. Entonces, donde no hay ley, no hay pecado. Porque la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas, a menos que la ley lo prohíba. Por ejemplo, la ley de Dios logra que la gente descubra que es pecadora y que está condenada a morir por la ley. Así lo dictaba la ley. Entonces, por ejemplo, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces ahí está. Más el regalo, y aquí está, abre tus oídos, tierra santa. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gracias Señor por todo lo que haces por nosotros. Yo te pido, Señor, que tú abras nuestras mentes, abras nuestros corazones, nuestro intelecto, nuestro espíritu, y sopla de tu espíritu en nosotros para que se nos abra el entendimiento, para que la luz de Jesucristo abra, ilumine toda tiniebla en nosotros. Entonces, la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué dije esto? Lo repito, la ley en el fondo no fue dada para que la guardásemos, porque sabía el Señor que era imposible. La ley fue dada sabiendo que nosotros la íbamos a quebrantar. Entonces, si la quebrantamos, lo que leímos recién, el pago del pecado es muerte, necesitábamos a alguien que pudiera rescatarnos. Entonces, donde no hay ley, no hay pecado, porque la gente desconoce que las acciones son pecaminosas, a menos que la ley lo prohíba. Entonces, la ley de Dios logra que la gente descubra que es pecadora. Entonces uno puede decir, no, pero yo no peco, yo no soy malo, yo no robo, no mato. Sí, pero en algún punto tú te caes. Basta que tú pienses mal, basta que tú seas juicioso, basta que tú tengas una mala palabra, basta que tú no quieras perdonar. Entonces mira, Romanos 7:7, en una versión NBI, 7:7, dice, ¿qué diremos pues? Entonces, ¿la ley es pecado? De ninguna manera, dice Pablo. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, y agrega un ejemplo, nunca habría sabido yo, dice, lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciaréis. ¿Va entendiendo? Pero si usted continúa diciendo en su corazón que sí puede, que usted es capaz de lograrlo por sus propios esfuerzos, Cristo no va a poder vivir en usted. Así de simple. Y escuche bien, abra su oído, porque Dios nos está llevando este último tiempo a tener un encuentro diferente con Dios. A lo mejor por mucho tiempo estuvimos vegetando en la iglesia, pero Dios nos está llevando a una relación mayor, porque lo que se viene va a ser mayor, de mayor responsabilidad. Entonces, vuelvo a repetir, si usted continúa diciendo en su corazón que sí puede, que usted es bueno, que usted es capo, que usted es capaz de lograrlo por sus propios esfuerzos, Cristo se va a salir y no va a vivir más en usted. Dios tiene que llevarnos al punto en que confesemos humildemente que no podemos lograrlo solos. Y solo entonces podremos reconocer la sabiduría que Dios ejerció al crucificarnos juntamente con Él. Él sabía que nosotros no iba a costar. Él sabía que no podíamos. Por eso que Él nos tomó y dice que juntamente con Él nos crucificó a todos. Y que la única manera de solucionar nuestro problema era con la muerte. Uno que sabía bastante de este tema era el apóstol Pablo.
En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque en mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda su tabernáculo sobre mí. O sea, yo voy a reconocer humildemente que necesito un Salvador, que solo no puedo, que dependo del Espíritu Santo. Y eso me va a llevar a tener una comunión con Él y no a vivir de intelectualismo, leyendo una palabra, pero teniendo un comportamiento siempre feo, siempre sin cambio, sin renovación. Entonces, ¿por qué Pablo dijo esto? Porque su debilidad le daba a Cristo la oportunidad de manifestar su poder y que dicho poder extendiera tabernáculo sobre él. O sea, cuando tú reconoces que necesitas a Dios, Dios extiende su tabernáculo sobre ti y provee el poder para vencer. Pero si tú dices, no, yo soy grande, yo soy capo, yo soy súper, Dios dice, entonces este no necesita nada. Pero no, te lo digo, no vaya a poder hacerlo. En el fondo es eso. Entonces, su debilidad le daba a Cristo la oportunidad, el reconocimiento de Pablo de decir, en mi debilidad me voy a gloriar. Esta debilidad le daba a Cristo la oportunidad de manifestar su poder a favor de Pablo, que dicho poder extendiera tabernáculo sobre él, y solo aquellos que tienen debilidades pueden llegar a experimentar el poder de Cristo. No cuando tú dices yo soy fuerte. Una cosa muy diferente es tener identidad y saber que Dios tiene un poder sobre ti para ciertas cosas. Pero hay ciertas también situaciones, como las dije anteriormente, todos tienen una debilidad que no le cuesta vencer. Y ahí es donde Él quiere que seamos humildes y podamos decir, Señor, no puedo vencer estas cosas, no puedo vencer estos pensamientos, no puedo vencer este carácter, no puedo vencer. Y ahí es declarar debilidad para que el poder de Dios venga sobre nosotros y nos dé fuerza. Entonces solo aquellos que tienen debilidades pueden llegar a experimentar el poder de Cristo, porque esas debilidades, como dice, le dan la oportunidad al Señor de obrar en uno y de manifestar su poder para que actúe en nosotros para la victoria. ¿Qué tal? ¿Va entendiendo? El error del joven rico que buscaba la salvación no fue darse cuenta que le era imposible lograrla, sino su error fue no ver que para Dios todo es posible, que con Él todo se puede. Por lo tanto, el Señor no le muestra a uno su incapacidad con el fin de desanimarnos, sino que te demuestra que solo con Él podemos lograrlo. Amén. La persona de Romanos 7, cuando Pablo dice, como empezamos el discipulado de hoy día, lo que quiero hacer, no quiero hacer una cosa, pero veo otra cosa en mis miembros, la que decía, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces, si nosotros sabemos que en mi carne no mora el bien, no podemos andar en carnalidad, no podemos darle paso a la carne, debemos crucificarla, porque no mora el bien. Sino el mal que no quiero, eso hago, dice. Por lo tanto, este hombre estaba tan desesperado que finalmente clamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo muerte? Entonces cuando dice, ¿quién podrá? Ese ¿quién podrá? Está hablando primero de una incapacidad individual para lograr la victoria, y segundo, esta persona se está dando cuenta que se trata de alguien superior, que es de otra dimensión, de otra raza, que lo puede salvar, ayudar, sanar, levantar, y que no ha conocido la derrota, al cual termina reconociéndolo. Y en el 25, Romanos 7, 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya. Él termina reconociendo de alguien superior. Él termina reconociendo
que es de otra dimensión, que es de otra raza, que es el único que lo puede salvar, ayudar, sanar, levantar, que no ha conocido la derrota, el cual dice: gracias doy a Dios por este regalo que es Jesucristo, Señor nuestro. Señor nuestro. Entonces, la victoria procede de Cristo y es el Cristo que vive en nuestro lugar el que vence. Escuche bien lo que estoy diciendo. Por eso, oye bien Israel, oye bien Tierra Santa. La victoria procede de Cristo y es el Cristo que vive en nuestro lugar el que vence. Por lo tanto, diga conmigo: no puedo hacer nada, no puedo hacer nada ni lograr nada sin Cristo, y no seguiré intentándolo, Señor. Hazlo tú por mí. ¿Cuánto le pueden decir, Señor? Hazlo tú por mí. No voy a seguir intentándolo solo. Cada paso que dé, te lo consultaré a ti. Cada paso que dé, Señor, en ti me encomendaré. Voy a seguir tus pasos. ¿Qué opinas tú en base a la decisión que tengo que tomar? Entonces, el poder de Cristo no tiene como fin suplir lo que nos falta. La vida de Cristo no tiene como fin llenar los vacíos que tengamos en nuestra vida. Ojo, Él, escuchen bien lo que digo, Él quiere vivir en nuestro lugar, en vez de nosotros. Y si deseamos que Cristo viva en nuestro lugar, no debemos vivir nosotros, debemos mudarnos. Dejarle el espacio a Él. Romanos 7, versículos 5 y 6 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Sí, siempre va a ser así. Pero ahora, diga ahora, estamos libres de la ley. ¿Cuándo se activa eso? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La palabra habla sola, es clara. Entonces, para resucitar, ¿quiere resucitar usted con el poder de Dios? Tiene que morir. No se puede resucitar si no muere primero. Entonces, si examinamos la manera en que Pablo entró en este camino, la primera fase es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Esta es la primera condición para empezar a experimentar esta vida de victoria. Y la segunda frase es: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe o por la fe en el Hijo de Dios. Y agrega en Romanos 8, 13 y 14. Romanos 8, 13 y 14 dice: porque si vivís conforme a la carne, o sea, si sigues por la forma que teníamos naturalmente, sin darle espacio a Jesucristo, sin morir y dejar que Cristo viva en medio de nosotros, porque si vivís conforme a la carne, moriréis para Dios. Es fuerte. Moriréis para Dios. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, agrega, estos son hijos maduros de Dios, hijos judíos. Y termino con esto. Hay 3 acciones involucradas para ganar victoria sobre la carne, que están en Gálatas, capítulo 5, en el 16 primero, y después están las otras partes en el 24 y 25. Y dice así: número 1, andad en el Espíritu. O sea, para tener victoria definitivamente tenemos que andar en el Espíritu. Número 2, no satisfagáis los deseos de la carne. Número 3, dice: los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos son de Cristo? Porque dice aquí claramente: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Recuerde, Cristo no vino a mejorar al yo, sino vino a reemplazarlo. Hay hermanos que en vez de reemplazarlo, lo están entrenando, lo están practicando para que hable, sienta, actúe y parezca cristiano. Pero si el yo no es reemplazado por Cristo, un día caminará fuera el Señor y saldrá porque Él no comparte su gloria con nadie
Y el que tomará el lugar será la religión o el hombre, la carnalidad, y usted pensará que es Cristo, y así vamos a ir por la vida desprestigiando el Evangelio del Señor. Un grano de trigo, recuerde, es incapaz de llevar fruto a menos que muera. Así también, no puede haber fruto espiritual hasta que la vida natural del hombre haya sido quebrantada por medio de la muerte. Oramos, Señor, para que tu gracia venga sobre todos nosotros, sobre todos los que están escuchando, en el nombre de Jesús, que se abran nuestras mentes, que el oído acoe, que es el oído de fe, empiece a activar y a recepcionar el alimento espiritual. Tú dijiste, Señor, que tus palabras son vida y son espíritu y producen resultados. Así que, Señor, yo suelto la palabra en esta hora, que hay un trabajo que hacer, hay un entendimiento que tiene que ser iluminado, que nosotros debemos morir para dar fruto, para que Cristo viva en nosotros, que es la victoria, que es el que sana, que es el que levanta, que es el que cubre. Señor, tenemos que darle paso a Él, muriendo para poder resucitar juntamente con Él. Te damos gracias, iglesia, y te invito el domingo. Bueno, el viernes vamos a tener oración como siempre, pero el domingo viene la parte 2 del tema de el oír la voz de Dios. El oír la voz de Dios. Un tema muy interesante. Así que comparte este tema, comparte los temas del día domingo, porque uno se esfuerza, trabaja, estudia para traerte una palabra conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Así que Dios te bendiga. Te saludamos a todos. Cuídense. Cuidado con las reuniones sociales, porque uno no sabe quién puede contaminarte. Así que el Señor te bendiga, te cubra en el nombre de Jesús. Los amo, os quiero. Le mando un saludo a Nico, que está de cumpleaños, y a Priscila. Que Dios les bendiga grandemente. Un besito. Espero que este tema haya sido excelente para usted.